Buenos días, hermanos. Van a disculpar, pero resulta que hace unos días por ahí alguien me pegó una fuerte gripe y resulta que anoche los síntomas se empeoraron. Y hoy en la madrugada a las 2:30 de la mañana no podía dormirme y vi el reloj 2:34 de la mañana. Dije, bueno, como a las 6:30 de la mañana yo me quería levantar más temprano. No podía levantarme porque estaba desvelado, estaba gripado. Entonces cualquiera pudo haber pensado, este es Satanás que me está tratando de impedir que venga. Pero yo creo que no. Yo creo que eso es lo que yo pienso personalmente. Creo que después de un año completo, la primera vez que me enfermo fuertemente de una gripe, pues resulta que es el 31 de diciembre, para empezar el año con una fuerte gripe. Y para mí, sinceramente, les digo que es un privilegio de veras estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y cuando me toca compartir, siempre yo les pido de que tengan su Biblia en la mano. Tengo las diferentes versiones en mi teléfono de la Biblia, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje actual, la Nácar Colunga, no se vayan a asustar, ¿verdad? La Jerusalén, porque va dejando varias cosas ahí que nos pueden servir. Y de hecho hoy en el transcurso de la plática voy a hacer un ejercicio con alguna de estas escrituras muy sencillo, muy sencillo. Pero por el momento yo quiero que tomen su boletín, si lo tienen a mano, porque quisiera que leyéramos de ahí la escritura que está al frente de sus boletines, que es el Salmo 133. ¿Por qué les estoy pidiendo que la leamos acá en el boletín? Porque es la Nueva Versión Internacional. Y generalmente la mayoría de nosotros utilizamos la versión Reina Valera de 60, pero en esta ocasión quisiera que empezáramos leyendo 133 en esta versión. Si lo tienen, solo escuchen por favor, pero me siguen, por favor. Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde voy a necesitar otro micrófono porque se le está yendo la batería. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Únicamente 3 versículos del Salmo que en algún momento leí. Gracias. Que este tipo de salmos pues no debería de colocarse versículos, sino solamente debería ser un solo versículo nada más, ¿verdad? Bueno, pero en esta versión también está dividida en 3 versículos. Y no es el propósito de esta charla el tratar de explicar el Salmo 133, pero sí algunas cosas. Quisiera que en el versículo 1 nosotros miráramos bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. 2, se puede decir acá, ¿cómo se dice? Cuando son adjetivos, perdón. Bueno y delicioso. Bueno y delicioso.
¿Cuántos de ustedes podrían levantar la mano? ¿A cuántos de ustedes les gusta el hígado? Bastantes aquí. Bajen la mano. Uno, dos, tres. ¿A cuántos de ustedes no les gusta? Honestamente. Yo creo que ganan los que no les gusta. El hígado tiene propiedades por ser una carne de parte de un animal. Propiedades que son nutritivas, proteínas, ¿verdad? Son todas las cosas que ustedes puedan haber leído en relación a esto. Pero es nutritivo. Es bueno. Si nosotros tenemos una dieta que sea nutritiva, podemos consumir hígado. Pero ¿cuántos de ustedes dirían, bueno, entonces por ser bueno yo lo voy a comer, pero será delicioso? Luis dice que sí, y algunos otros seguro que dicen que sí, pero a muchos no les gusta el hígado. Es para hacer la comparación, algunas cosas son buenas, pero no son deliciosas. Pero lo contrario también lo podemos ver. Algunas cosas son deliciosas, pero no son buenas. ¿Cuántos en sus redes han estado leyendo ahí cantidad de veces en donde les aparece que la Coca-Cola, ¿qué es lo que hace? Sirve para anticorrosivo. Y la echan en un montón de cosas y limpia, destapa inodoros y un montón de cosas. ¿Y qué hará en nuestro estómago también? Pero no es cierto que es deliciosa para algunos. Como raspa aquí cuando está bien fría, ¿verdad? Rica. Entonces, el Salmo 133 nos dice, mirad cuán bueno, y también agrega, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mis hermanos, aquí nosotros estamos en esta mañana y faltan bastantes hermanos de la IBEC, estamos juntos. Pero si salimos todos juntos y nos vamos a jugar al parque, seguimos juntos. Y en algún momento puede ser que venga a los que les gusta el fútbol, puede ser que venga el equipo que les atrae, que ustedes son fanáticos, y se llena el estadio y todos gritan, unos a favor de un equipo y otros a favor de otro. Están juntos. Puede ser que en una esquina, en un tráfico, en aquellos momentos en donde está la hora pico o que todos salen a almorzar, nos juntemos en la orilla de un semáforo y estamos juntos. Pero no es lo mismo que estemos en armonía. La armonía es diferente. Para los que les gusta la música y saben de música, saben ustedes, por ejemplo, que la guitarra tiene 6 cuerdas. Unas cuerdas son finas, otras son medianas y otras son gruesas. Y cada una de las cuerdas tiene un sonido diferente. Si cada quien se pusiera a tocar una sola cuerda, entonces haría sonidos distintos, pero no habría armonía. Pero cuando hacemos un acorde, suena muy agradable, muy agradable. Lo mismo es el piano. El piano tiene 88 teclas, ¿verdad? Un tercio de ellas son negras, que son para los bemoles y sostenidos, y las otras son blancas. Si se tocara cada una de las teclas individualmente, no sonaría nada bien. Pero cuando se hacen acordes, entonces suena algo agradable. Y el Salmo nos está diciendo que no es solamente que tenemos que habitar juntos, sino tenemos que estar en armonía. Por supuesto, cada uno de nosotros, poniendo el ejemplo, somos una tecla diferente. Y cada uno suena distinto. Y cada uno de nosotros es diferente. Aunque tengamos 60 años de casados, somos diferentes. La esposa y el esposo es distinto. Y aquel que dice que después de 60 años ya se conoce, mentira, no es cierto. No se va a conocer. Nunca creo que se va a conocer totalmente, por supuesto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar en armonía. Sigue diciendo en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí sí ya estoy leyendo la versión Reina Valera. El buen óleo, el buen aceite. Recuérdense que el aceite se usaba para muchas cosas, se usa para muchas cosas, y una de las principales en el Antiguo Testamento era para ungir a los sacerdotes. Cuando Aarón fue ungido por Moisés, escogió uno de los mejores aceites que había para poderlo ungir y lo derramó en la cabeza de Aarón. Y este descendió sobre la barba y bajó hasta el borde de sus vestiduras. Y este habitar juntos y en armonía es como eso. Nos está hablando entonces de que hay una, vamos a usar la palabra, una unción, algo que viene de arriba, que estamos recibiendo nosotros. Y también dice el versículo 3 que es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. El rocío es algo que nosotros vemos en la mañana, que se posa sobre los sembrados, que se posa sobre las montañas. Incluso cuando vemos el carro en estas épocas y no tenemos algo que lo cubra, vemos que está lleno de rocío sin haber llovido. Ese rocío, hermanos, en el Antiguo Testamento se considera como una bendición de Dios desde el Génesis, cuando Dios regaba ese rocío también, y en todo el Antiguo Testamento, porque era algo que permitía que los sembrados, el crecimiento, se llevara a cabo aún en tiempos de verano, en tiempos difíciles, que no había lluvia. Entonces esto era una bendición en ese entonces. Y dice que descendía sobre los montes de Sión, de Hermón. Hermón es un monte que está en el norte de Israel. Y Sión está en el sur, en la ciudad de Judea. Dos lugares totalmente diferentes que están divididos, pero sobre los dos lados bajaba este rocío. Y entonces era una bendición que cayera este rocío. Y por último, porque allí entonces, donde hay unidad, donde hay armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si nosotros como comunidad estamos juntos, pero no solamente eso, si estamos viviendo en armonía, entonces Dios va a proveer, va a mandar bendición y vida eterna. Pero no siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros nos podemos dar cuenta de muchos ejemplos en los cuales las personas quedaban solas. Hermanos, discípulos, apóstoles quedaron solos. Era el ejemplo, yo les puedo poner dos ejemplos. Uno es el apóstol Juan. Y en segunda de Juan, versículo 12, porque solo tiene un capítulo, decía Juan, y no es necesario que lo busquen, solo que lo escuchen. Dice Juan: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Juan tenía muchas cosas que decirle acá a quienes les estaba escribiendo, pero no lo quería hacer, ¿verdad? Como diríamos ahora, pues no te lo quiero mandar por correo electrónico ni tampoco te lo quiero mandar por WhatsApp, sino te lo voy a ir a decir personalmente, ¿verdad? Para que nuestro gozo sea cumplido. En ese momento Juan estaba deseando, estaba anhelando ver a sus hermanos, pero no lo podía hacer en ese momento. Ya era un hombre anciano en este momento, pero él quería ir a ver a sus hermanos. Y este mismo Juan, ya estando desterrado en la isla de Patmos, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nosotros consideramos este día domingo como el día del Señor. Eso es algo que nosotros hemos tenido durante muchos años, el día del Señor. Pero Pablo estaba solo, no había nadie más con él, y estaba desterrado, y estaba en una isla de Patmos, pero él estaba en el Espíritu en el día del Señor.
y estaba celebrando el culto celestial en espíritu, en el Señor, con todas las iglesias de Asia. ¿Quiénes eran las iglesias en ese momento en que estaba él allí en la isla? Los candelabros eran las iglesias, las 7 estrellas eran los ángeles, y la gran voz como de trompeta, dominándolo todo, Jesucristo. No había hermanos como nosotros, no estaba Juan rodeado de sus hermanos como lo estamos nosotros cada día domingo, o algunos otros días de la semana que también Dios nos da la oportunidad de reunirnos. Juan estaba solito, no siempre había sido una comunión unidos y en armonía. El otro ejemplo era Pablo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, se lee así, dice, le escribe a Timoteo, testificando de que sin cesar se acuerda de él en sus oraciones noche y día, deseando verlo al acordarse de sus lágrimas para llenarse de gozo. Pablo anhelaba ver a Timoteo, su hijo espiritual, a quien no podía ver, porque la mayor parte del tiempo Pablo la pasaba encerrado, y desde ahí escribía sus cartas. Una buena parte de sus cartas las escribió cuando estaba prisionero. Pero era un anhelo de Pablo de ver a Timoteo, porque Timoteo se acordaba de las lágrimas y quería llenarse de gozo. Ahora, nosotros podemos ver eso como algo de historia, nada más, un poquito de historia. Pero ahora no estamos desterrados, no estamos prisioneros nosotros, ¿verdad? En Guatemala la libertad de culto, por la pura gracia y misericordia de Dios, la podemos nosotros gozar celebrando este culto, esta asamblea, para glorificar al Dios, al único y al verdadero. Pero ¿qué me dicen ustedes, hermanos, de los que están en este momento en prisión? Ahora se usa el término privado de libertad. Póngase a pensar si usted conoce a alguien que está en este momento en la cárcel, por cualquier razón que sea, porque hizo algo malo, porque se equivocaron y no era él el culpable, ¿verdad? No sé, por la razón que sea, pero hay hermanos que en este momento están en prisión. Por los enfermos, aquellos hermanos que en este momento o que han estado anteriormente en los hospitales y están padeciendo enfermedades crónicas. La mayoría de los enfermos están unos días nada más, pero hay muchos enfermos que pasan mucho tiempo, meses dentro del hospital. Incluso hasta la familia se olvida de ellos y tienen que estar sacando publicaciones en los medios de comunicación para que si alguien conoce a fulano de tal, por favor, que lo llegue a traer. Quedan solos. ¿Y los misioneros? Los que ahorita están en España, en Albania, Canadá, si no estoy mal, ¿verdad? Pero todos los misioneros, no solo de la Iglesia Bíblica El Camino, sino todos los misioneros, ellos saben que la comunidad como la que estamos nosotros gozando en esta mañana es una comunidad visible, y esta comunidad visible es una gracia, es la pura gracia de Dios que nosotros estemos reunidos en esta mañana. Y posiblemente su plegaria sea como la del salmista, y sí quisiera que me acompañaran al Salmo 42 y el versículo 4. El Salmo 42, versículo 4. Y dice el salmista: me acuerdo de estas cosas
y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Miren cómo él compara ese tiempo y dice que derrama su alma. Eso es, hay algo dentro de su profundo corazón que derrama, se entristece y dice: de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esto que estamos viviendo nosotros aquí en esta mañana, hermanos, por la gracia de Dios, debe de ser una fiesta. Debe de ser algo que nos dé mucha alegría. Es algo que solo la misericordia de Dios puede estar permitiendo. Ahora, cuando uno habla de una comunidad cristiana como la que estamos nosotros ahorita viviendo, podría ser, cada uno de nosotros podría decir una razón del por qué se encuentra en esta mañana acá. A mí me invitaron. La razón de Beatriz y de nosotros fue porque nuestros hijos empezaron a asistir a esta congregación y nosotros asistíamos a otra congregación y estuvimos así por mucho tiempo, creo que por un año si no estoy mal, y al final platicamos, nos pusimos a orar y pedimos consejos sobre qué hacer. Nosotros estábamos participando en otra iglesia, pero como familia queríamos estar integrados y entonces nosotros los padres tuvimos que ceder y venirnos con ellos, porque ellos acá estaban participando en el club bíblico, si ustedes algunos se recuerdan, y tenían ahí una participación importante. Entonces nos venimos para acá y podríamos haber pensado nosotros, bueno, nos venimos acá por causa de nuestros hijos. Como les digo, cada uno de ustedes puede tener una diferente razón. A mí me invitaron, a mí me queda cerca, como la hermana Elizabeth, que ahorita ya no puede ir hasta el centro. Pero hermanos, no fue así. Dice la palabra que Él pone a sus miembros donde Él quiere, ¿verdad? Entonces, no fue porque a mí se me ocurrió, porque me gustó, porque es una iglesia chiquita. Esa es una de las cosas que actualmente se dice, ¿verdad? Mega congregaciones en donde entramos todos el día domingo, tenemos una buena palabra, una buena alabanza, buenos instrumentos, buen sonido, buenas butacas, pero igualmente termina todo y salimos. Tal vez de repente, Dios, que te vaya bien, pero nada más hasta ahí nos quedamos. El fundamento, esta realidad es una realidad creada por Cristo, de las que nos permite Él participar. Es en Él, en Jesucristo, y por Él que nosotros somos una comunidad. Es por Jesucristo. Si podemos nosotros ser hermanos, es en Jesucristo y por Jesucristo. Y que esto quede muy claro, hermanos. Esta comunidad no es fundada por un hombre. Esta comunidad no es fundada por aquellos que vinieron hace, ¿cuántos años, hermanos? 28 años, ¿verdad? A fundar acá. Por supuesto fueron usados por el Señor, pero esto fue una creación de Dios por medio de Jesucristo. Recordémonos que en muchas congregaciones, incluyendo aquellas grandes congregaciones en el sentido no de cantidad, sino de calidad. Y vayámonos a Primera de Corintios. ¿Se recuerdan de la historia de los corintios, verdad? En la carta de Pablo a los corintios. Los corintios era una congregación que siempre la ponemos como ejemplo, pero de mal ejemplo. Por supuesto que tenían sus muy buenas cosas, pero la usamos casi siempre como mal ejemplo, ¿verdad?
Y en el capítulo 1 de la carta de San Pablo a los Corintios y en el versículo 5, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, en los Corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Versículo 5, perdón, yo creo que porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían todos los dones posibles en ese momento para poder edificar una iglesia sana, ¿verdad? Tenían la palabra y la ciencia, el testimonio acerca de Jesucristo y todo eso. Pero por ahí Pablo se entera por medio de los de Cloé. No falta siempre alguien, ¿verdad? Que por ahí dice: Pablo, ¿ya te enteraste? ¿De qué vos? No sé si decírtelo o no, ¿verdad? Pero ¿te acordás de los Corintios? Por supuesto, claro que sí me acuerdo de ellos. Gente con mucha espiritualidad, con muchos dones, tienen toda ciencia, tienen todo conocimiento, son un testimonio en Cristo Jesús. Pues lo que pasa es que, fíjate que hay contiendas entre ellos, hay disensiones. Y entonces ya Pablo se entera de una mejor manera y entonces ya les escribe. Dice, acuérdense que en el capítulo 3 ya les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Verdad? Porque dice que le dio a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces de alimentarse con cosas sólidas, sino que no eran capaces todavía. Pues aún sois carnales, porque hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Entonces les preguntan: ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué? Porque uno decía: yo soy de Pablo, el otro decía: yo soy de Apolos, el otro decía: yo soy de Cefas, y algún grupo por ahí decía: yo soy de Jesucristo. 4 grupos por lo menos que se mencionan ahí en la carta a los Corintios: Pablo, Apolos, Cefas y Jesucristo. Y esto está pasando, no sé si ustedes pues se enteran de esto, pero nosotros tenemos ocasionalmente, eventualmente, la oportunidad de reunirnos con grupos pequeños de hermanos con los cuales nosotros estuvimos congregándonos anteriormente, antes de estar en esta iglesia. Y la mayoría de con los que nos reunimos, que quedamos con un lazo estrecho fuertemente, este tema no lo podemos tocar, ¿verdad? Porque si empieza a hablar uno: pero miren, yo estoy en la congregación tal y las cosas así se hacen. No. Viene el otro que está en otra congregación y le dice: no, en donde yo estoy esto no se puede hacer así. Esto se ha hablado de este hermano y toda la cuestión. Y entonces mejor lo que se hace es evitar hablar sobre esto, porque sucede en este tiempo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Jesucristo. Y en el capítulo 3, en el versículo 11, Pablo les dice a los corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, hermanos, sigue siendo el mismo, la roca de los siglos, Jesucristo. No hay otro fundamento, no es don Roberto, no son los hermanos ancianos de la congregación, es Jesucristo nuestro fundamento. Nadie puede poner otro, ese ya está puesto, Jesucristo. La comunidad cristiana, entonces, no es una comunidad humana, sino una comunidad espiritual. Dios es el que nos elige a cada uno para formar parte de esta comunidad.
Si ustedes no lo consideran así, quisiera que me acompañaran a Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando uno lee esto, rápidamente se recuerda al Señor y le da gracias a Dios. Gracias, Señor, los cantos del día de hoy, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es grande sobre nosotros. ¿Cómo es que yo estoy siendo parte ahora, Padre, del cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que tú llegaste a ser mi cabeza, Señor, si ni siquiera yo te estaba buscando? Porque la palabra dice que no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay. Entonces, ¿cómo es que yo llegué a ser parte del cuerpo de Cristo? Porque a Dios, antes de la fundación del mundo, le plació haberme predestinado para ser hijo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, si usted está aquí en esta mañana y todos los que no están, y no estoy hablando de una comunidad únicamente local, la iglesia local, es la iglesia universal de Cristo. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nos expresamos de otras congregaciones. Tengamos cuidado, porque ellos también fueron predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo voy a hablar yo del hermano de tal congregación si es mi hermano? No puedo, no debo de hacerlo, no debo de hacerlo. No estoy hablando de compartir probablemente la misma doctrina, sino es una doctrina bíblica 100% y una doctrina sana, que solamente la puedo encontrar en la Escritura, no en ningún otro lado. Estoy hablando de un hermano en Cristo que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por la sangre de Jesucristo. Él, yo no puedo hablar de él. Pero miremos entre nosotros ahora, no estamos todos los que somos, pero mire a su alrededor y reconozca a sus hermanos. Aquí estamos la mayoría de la iglesia, con algunas excepciones que son visitas. ¿Hay alguien que no le simpatiza? Sea honesto con usted mismo, no levante la mano, por supuesto. ¿Hay alguien que no le cae bien? ¿Por qué? Habla demasiado. No comparte mi ideología política. Lo vi haciendo algo incorrecto. Desde ese momento me cayó mal, pero no fui con él y le hablé, como la palabra nos dice que debemos de hacer, estando tú y él solos. No me gusta cómo dice las cosas. O tal vez no comparte mi estilo de vida. O hasta dudo que sea mi hermano. ¿Alguna razón probablemente hay por la cual no le simpatiza a alguien de la congregación? Pero ¿tenemos alguna otra opción nosotros para no amar a ese hermano? En la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, quisiera que me acompañaran también. Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Unas veces nos pasa a muchos de nosotros que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla varias veces, ¿no? Porque no logramos captar qué es lo que está diciendo la Escritura, o tenemos que utilizar algunas otras ayudas para lograr entenderlo. Y es lo que les decía, ¿verdad? Que a veces tenemos que tratar de, primero, pedir la guianza del Espíritu Santo, definitivamente. Si no, no lo vamos a poder entender, porque para nosotros van a ser locura, dice la Biblia. Pero dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hasta ahí estamos bien. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esa es la versión Reina Valera. Permítanme leerles la nueva versión internacional. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Nueva versión internacional. Tal vez por ahí se nos puede pasar por la mente de que eso de que ama también a sus hijos, ¿qué hijos? ¿Mis hijos? ¿O los hijos del quien engendró? ¿O los hijos de Dios? Permítanme leer ahora la versión Dios habla hoy, la misma Escritura. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. ¿Habrá alguna confusión todavía? ¿Quiénes serán los hijos de ese padre? ¿Quiénes serán? Son mis hermanos. Son mis hermanos. Entonces el que ama a ese padre que me engendró también ama a los hijos de ese padre, ama a sus hermanos. ¿Cómo sabemos, hermanos, que sí los podemos amar? ¿Cómo sabemos que amamos al hermano? Siempre en esa carta y en el versículo 2, siguiendo al versículo 1, en la versión Reina Valera, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El mismo ejercicio, el mismo versículo en la nueva versión internacional. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. La versión Dios habla hoy. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El término del amor ha sido tan manoseado, tergiversado, de veras que es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la Escritura. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una acción voluntaria de parte de Dios, que entrega a su único Hijo, el más preciado, todo lo más preciado que tenía, para morir en una cruz. Ese es el amor. Y ese amor ha venido y cae sobre nosotros. ¿Qué sucede, hermanos, cuando no amamos al hermano? Según lo que dice la Escritura. En la misma carta de Primera de Juan, en el versículo 5, en el capítulo 10, versículo 10, y 11, dice: el que ama a su hermano permanece en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Y cuando leemos esto dice, ay, qué bueno, gracias a Dios, yo no aborrezco, no me cae mal, bien el hermano, pero no lo aborrezco, no lo aborrezco, ¿verdad? Y ahí sí, lo saludo todos los domingos, de repente me doy cuenta cuando no llega, pero no lo aborrezco. ¿Por qué? Porque el concepto lo podemos tener equivocado, porque podemos decir, aborrecer es enojarse contra él, es odiar al hermano, es menospreciar al hermano, es tener aversión hacia el hermano. Pero no es solamente eso, aborrecer significa también dejar abandonado el nido. Eso nos lleva a nosotros a la figura de un ave que tiene a sus polluelos y que los tiene que alimentar. Ustedes saben bien y hemos visto, ¿verdad? En la historia cómo se hace esto. Que unos polluelos son indefensos completamente. Primero tienen que estar todo el tiempo cuando son huevos, siempre calentados y bajo el resguardo de su mamá. Y después media vez salen del cascarón, tienen que ser alimentados por ellos durante un buen tiempo, dependiendo de la especie. Y posteriormente a eso tienen que la madre salir, conseguir comida y llevarla y dársela en la boca a los polluelos o a las aves recién nacidas. Pero dejar abandonado el nido también significa aborrecer. Eso significa aborrecer. Cuando nosotros miramos que alguien tiene necesidad y no hacemos algo por esa persona, también es parte de lo que podemos considerar como aborrecer al hermano. Quisiera terminar leyendo a manera de oración la carta de los Romanos 15, 5, versículos 5 y 6, si me pueden acompañar. Romanos 15, versículos 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas cosas que podemos hacer para demostrar que amamos al hermano. Yo estaba haciendo también otro ejercicio hoy en la mañana y creo que lo perdí el examen, ¿verdad? Porque yo me preguntar a cuántos de ustedes los conozco por nombre, ¿verdad? Entonces, haciendo un examen solo así, no se vayan a ofender a aquellos que no pueda mencionar, pero es porque perdí el examen, ¿verdad? Pero está Luis y ahorita se me olvidó el nombre de ustedes. Elías. Kevin, no sos vos. Sí, Kevin. Rolando. Freddy. Miriam. Daniel. Gloria. Luis. Vidal. Katy. Leonel. Eri. Jenny. Julio. Claudia. Luis Pedro. Lulu. Se me quedó su nombre. Hermana Elizabeth. Doña Bertita. Don Roberto. Julio. Sandra. Noé. Cori. Heidi. Cristian. José. Saskia. Ay, me acuerdo de tu esposo. Aquí adelante no me acuerdo. La Missy. Beatriz. Hermana Leti. Hortensia. María Luisa. Tabita. Marvin. Mario. Ruth.
Chente, Esperancita, con vos siempre nos decimos otra cosa, entonces mejor no te menciono. Los hermanos Sigui, allá, pero no sé el nombre exacto. Entonces, pero miren, hermanos, debería de ser un ejercicio de veras de podernos nosotros aprender los nombres entre nosotros mismos. Ahorita somos pocos, si hubiera venido toda la congregación, peor, ¿verdad? Pero aprendernos los nombres y sobre todo estos hermanos, los hermanos sordos, que no nos relacionamos tanto con ellos porque nosotros tenemos pena de que no podamos comunicarnos con ellos, pero ellos igual se comunican con nosotros, ¿verdad? Ahí vemos a Mario por todos lados saludándonos. Y esa es parte de la unidad, eso es parte de la comunión que nosotros tenemos que tener. En mi vida personal hay dos versículos que yo he tratado de poner siempre en práctica. Uno está en Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes con humildad, considerando a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a él mismo. Y el otro está en Romanos 12, versículo 3, que ahorita se me fue. Pero dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que tenemos que tener, ¿verdad? Y yo creo que es algo que Dios nos está mandando a nosotros. No sabemos cuánto tiempo nos va a seguir dando la gracia de Dios de estar reuniéndonos. Pero esta reunión que tenemos aquí no es una reunión que nosotros humanamente hemos planificado. El fundamento es Cristo Jesús. Y esto lo hacemos para edificarnos nosotros, para proclamar el mensaje de Cristo Jesús. Para edificarnos, ya lo había mencionado, ¿verdad? Y para poder tener comunión unos con otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en primer lugar porque podemos considerarnos, Señor, primeramente hijos tuyos, Señor, porque en algún momento, Padre Santo, de nuestro trayecto en la vida, permitiste que tu Espíritu Santo hablara, Señor, y nos mostrara la necesidad que nosotros como hijos tuyos ahora teníamos de ti, que estábamos separados, Señor, espiritualmente de ti, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora por la sangre de Jesucristo derramada en una cruz nos justificaste, Señor, nos santificaste, Padre Santo, nos adoptaste como tus hijos. A todos, Señor, primeramente los que estamos acá y los que están reunidos, Señor, en las demás iglesias en este día y en otras partes del mundo. Ayúdanos en el nombre de Jesús a lograr entender cada día, Señor, que tú nos buscaste, Señor, a nosotros y que nosotros no te buscamos a ti, que tú nos amaste primero, Señor. Y que por eso, Señor, por tu gracia y misericordia es que estamos aquí. Te bendecimos, nuestro Dios. Te damos gracias, nuestro Padre, porque así es. Y porque tenemos una misión aquí en la tierra, Señor, la cual es expandir tu reino, Señor. Como tu palabra lo dice, es predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, pero ayúdanos también, Señor, a ponerlo en práctica. Que podamos ser una congregación, Señor, que juegue un papel importante, Padre Santo, en Guatemala, nuestra Guatemala tan corroída, Señor, tan necesitada. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, y que tu palabra haya sido hoy como espada de dos filos, viva, Señor, que haya sido eficaz, Señor, más cortante, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Que esto pueda, Señor, servirnos
no solamente para el año 2018, sino para toda la vida, Señor, en que nosotros, tu gracia y misericordia nos tenga aquí, en esta tierra. Bendigo a los hermanos ancianos de esta iglesia, bendigo al pastor, al hermano Roberto Munguía, Señor, que tu gracia y misericordia esté sobre él. Y que tú, Señor, le sigas utilizando. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.